Me da mucho gusto estar con ustedes y los saludo cordialmente. Yo soy la maestra Lourdes María Guadalupe Santa María Sosa. Imparto la materia que tengo por oposición de Teoría General del Estado en esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De nuestro programa de Teoría General del Estado haré referencia a la unidad 2 titulada Antecedentes y Evolución Histórica del Estado, misma que contiene los temas y subtemas que se señalan en el índice que se presenta en la ilustración que compartiré en pantalla con ustedes. Bueno, aquí está el título de nuestra clase, Teoría General del Estado. Bien, como ustedes pueden ver, en esta presentación dice, los diferentes dogmatismos políticos en la evolución histórica del Estado, los nombraré. El dogmatismo antiguo, que abarca las políticas de la antigüedad antes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Tenemos el siguiente dogmatismo, que es el crítico, filosofía de Grecia, y aquí se abarcan las filosofías de Sócrates, Platón, Aristóteles y otros, hasta los filósofos de Roma, Polibio y Cicerón, y tenemos también otros, pero los que vamos a tratar son los que yo aquí he puesto en pantalla. Tenemos el dogmatismo ingenuo del cristianismo, caída de Roma, el inicio de las filosofías de la patrística. Tenemos el dogmatismo crítico de la Iglesia. Abarca la filosofía escolástica y toda la Edad Media, que se contiene, ¿verdad?, en esta época, el feudalismo, los contratos de vasallaje, la poliarquía, controversias políticas medievales y el Estado absolutista. Tenemos el siguiente dogmatismo denominado racionalista. Abarca la Edad Moderna, el Estado moderno, orígenes de las ideologías que vinieron a poner en crisis a la teoría política y la llegada del Estado contemporáneo. Bueno, daré lectura como preámbulo a iniciar mi exposición, porque considero de importancia para mejor comprensión del tema que nos ocupa. La siguiente lectura y se basa en el título de nuestra unidad. Estén ustedes muy atentos en la lectura que voy a realizar con mucho gusto para ustedes. El decir o denominar evolución de las formas políticas en término general nos lleva a pensar desde las necesidades, problemas y relaciones sociales, conjuntamente con las actividades de ordenación y administración de autoridades gobernantes. Estas dos aristas han venido cambiando y transformándose en el transcurso del tiempo, en razón del anhelo, del afán, del objetivo humano de adquirir o de llegar
a una convivencia armónica con sus semejantes, que permita relaciones mutuas para lograr mejores formas y estilos de vida en un ambiente de justicia y paz, podríamos decir de bienestar. En este sentido, es como a través de la historia de la humanidad se han venido generando un cúmulo de formas de pensamientos, filosofías e ideologías para tratar de lograr ese ambiente anhelado y que han tenido que activarse, es decir, llevarse a la práctica para ser causas de los más diversos efectos, unas veces positivos y otras veces negativos. Sin embargo, y a pesar, siempre en la búsqueda de cambios hacia un beneficio social. Para lograr estos cambios, primero se deben considerar dos aspectos importantes. Primero, el estudioso de la política y el político práctico están obligados a considerar el conocimiento científico del fenómeno político del Estado, ya que de lo contrario será nulo, será negativo y plagado de errores el saber que pudieran tener de él. Adolfo Posada manifiesta: la calidad científica surge en la política y se constituye su ciencia desde el momento en que el conocimiento del Estado alcanza los caracteres de científico, o sea, cuando se trata de un conocimiento reflexivo, objetivo, metódico y sistemático, mediante un esfuerzo encaminado a realizar la interpretación racional de los fenómenos políticos. Esto significa hacer una interpretación racional, que no es otra cosa que buscar el sentido íntimo, el significado profundo de los fenómenos políticos, lo cual supone que se les considera como fenómenos humanos, esto es, como proyecciones del espíritu del hombre, en las que se revelan sus intenciones, sus propósitos, sus deseos, y a desentrañarlos debe encaminarse la actividad del científico del Estado. El investigador debe reflexionar sobre el Estado como objeto de conocimiento, con una serie de problemas que despiertan su inquietud y que le piden urgente resolución. Son problemas objetivos, reales, que nacen del objeto mismo y no del capricho, o bien de arbitrariedad del sujeto cognoscente o de sus personales preocupaciones. Segundo, es necesario en el estudio del Estado considerar la importante relación con la política, ya que es sustancial en la fundamentación, conceptualización y estructura de este supremo fenómeno político. Política y Estado son dos conceptos diferentes, pero dependientes, muy unidos. Ahora bien, ¿dónde se origina la política? ¿Qué significa? ¿Cómo se conceptualiza o cómo se define? ¿Cuál será su naturaleza y justificación de existencia? Diremos, el término política, como otras acepciones en este sentido, son derivadas de la palabra griega polis, conceptualización que los griegos daban a sus ciudades para esta sociedad griega. Y significaba significaba importantemente la preocupación o preocupaciones de la vida de sus ciudadanos dentro de la polis. Pero ¿a quiénes se les consideraba ciudadanos? Era el nacido en la polis, a la que pertenecían sus padres y tenían el derecho de tomar parte en la vida política. Los griegos ocupaban la mayor parte de su tiempo a las artesanías, al comercio y fundamental a la agricultura, ya que vivían del producto de sus actividades. Eran grandes terratenientes dedicados al campo. Recordemos que su idea era vivir en completa independencia del exterior, es decir, en una autosuficiencia absoluta, a la que nombraban autarquía.
Por ello, Aristóteles recomendaba que todo el trabajo manual lo realizaran los esclavos para que los ciudadanos pudieran tener el ocio que les permitiera dedicarse a la política. Esta idea de Aristóteles era proponer un cambio en la vida política. Tal parece que la democracia de su época no funcionaba ya del todo bien. Bueno, sin embargo, el nacimiento del término tiene un carácter de beneficio social. A través de la naturaleza de la política, ya que era el interés que se mostraba, se tenía el interés de ideales de una vida política valiosa, de la que había de ser instrumento las instituciones, y de esos ideales se fundamenta la filosofía política griega. El ciudadano ateniense, bueno, pero antes hay que recordar que dentro de las polis, dentro de estas ciudades, había dos muy importantes, la de los espartanos y la de los atenienses. Los espartanos pues se dedicaban a la guerra, a mantener sus físicos muy fuertes para cualquier combate. No así los atenienses, que eran los intelectuales, los estudiosos, los investigadores y los que le preocupaba la vida de esos ciudadanos de la polis. Bueno, el ciudadano ateniense gozaba de derechos de acuerdo a su posición dentro de la comunidad y gozaba de una libertad en razón de sus derechos de acuerdo a su personalidad. Tiene obligaciones derivadas de la necesidad de realizar sus propias potencialidades. La justicia significaba para el griego la constitución u organización de la vida común de los ciudadanos y la finalidad de la ley, encontrar a cada hombre su lugar, su posición, su función en la vida total de la polis. La armonía cívica y de una vida en común, el ideal ateniense, el cual encontró el fundamento en dos valores políticos, la libertad y el respeto a la ley. En estos momentos gloriosos de la vida ateniense, se concluye, se origina o bien surge la política significativa en valores y principios, con la finalidad de una vida armónica, de seguridad y de convivencia sana entre los gobernados y estos con el Estado. Hecha referencia al origen y sentido de la política, ahora será respecto a su naturaleza y justificación. Hagamos la siguiente reflexión. Hoy en día, al tratar de definir o conceptualizar el término política, no ha sido fácil definir o conceptualizar en razón de los diferentes sentidos o aspectos que se tomen o se consideren del término, o bien para los fines que se ha usado. Esta diversidad lo hace ser una figura filosófica y de complejidad. Sin embargo, en la vida cotidiana se refleja en las relaciones sociales, en las acciones, en la convivencia mutua y en relación con el Estado. Ahora bien, si la política deriva de la idea de la ciudad o la polis de la Grecia antigua, hoy estas concepciones de política ya no es la idea espacial o geográfica que se tenía de la ciudad, sino una distinta, una que se asemeja más a una característica del propio hombre, así nos lo dice Sartori. Esto significa que la política es la vida misma, no parte de ella. Es un calificativo de la vida humana. De lo social nace la política. Podríamos decir que la política igual a la vida misma. Es la actividad de una sociedad humana. Los griegos daban suma importancia a la pertenencia de origen, por eso tenían que amar a su ciudad, porque era lo que les daba su estatus de ciudadano ateniense. Lo social no existe sin lo político y lo político no puede ser sin lo social. Los dos contribuyen a que la sociedad actúe.
de forma consciente y discerniente para lograr el bienestar. Para Aristóteles, la política es la característica de la propia comunidad. El objeto de la actividad política se caracteriza por buscar un bien supremo en el orden temporal, que es, tratándose de la sociedad, el bien común, mas como lo busca mediante el ejercicio de un poder que es también supremo en su orden y cuya expresión más alta es la organización. Puede resumirse el objeto de la actividad política diciéndose que consiste en la organización del bien común. El maestro Héctor González Uribe señala: la concepción de la política en su finalidad práctica nos lleva a concebir el buen gobierno de los hombres, o como el arte político que puede ser realizado por los gobernantes o por los gobernados en su respectiva esfera de acción. Esta actividad naturalmente es de carácter moral, puesto que tiene por objeto el bien del hombre, de la sociedad, y encuentra su expresión más elevada en la prudencia política. Busca el supremo valor de la vida política en la subordinación intrínseca de los actos políticos a la moral y a las condiciones circunstanciales de la evolución histórica. Esto nos hace considerar que las acciones humanas se suman a la dinámica de grupo e incurren en la vida de los demás. Vivimos, se quiera o no, en un colectivo humano, buscando la armonía y la convivencia común en decisiones y consensos. Y necesariamente en base a valores y principios, tanto éticos como morales. Y este actuar y pensar es el contenido de la política. Si la política es parte de la condición o naturaleza humana, entonces su naturaleza, su esencia y justificación es ética y moral para la realización de fines comunes y benéficos. Bueno, ahora tomando en cuenta lo referido en cuanto al origen, naturaleza y justificación de la política, así como de considerar al Estado como objeto de conocimiento científico, referiremos la evolución de las formas políticas, y para ello tenemos que acudir a la disciplina política, que es la historia de las ideas políticas, que se ocupa del desarrollo de las ideas o teorías políticas de los pensadores o filósofos que se han ocupado de reflexionar acerca de los fenómenos políticos y de su significado de los fenómenos políticos en el dominio de la cultura humana. Bien. La ciencia política, bueno, hay que considerar esto. La ciencia política tiene, como cualquier otra ciencia, sus propios métodos y criterios específicos para sus estudios e investigación. Y sus criterios los podemos clasificar en dogmáticos y de carácter crítico. Los dogmáticos, como lo sabemos, son aquellos conocimientos que están ahí y que no admiten cosa en contrario, así son y debe de acatarse. Bueno, los dogmáticos son aquellos que se toma como norma de apreciación valorativa un principio conjunto de principios que se aceptan sin discusión. Son ejemplo las verdades religiosas, sin embargo, han existido verdades que se han considerado al parecer en perfecto acuerdo con las exigencias de la razón, de tal suerte que ha habido un dogmatismo religioso y dogmatismo racionalista. Así encontramos en la existencia los dogmatismos políticos en el que se impone como criterio de verdad para las afirmaciones políticas la idea que sostiene un gobernante o grupo que se encuentra en el poder. Los criterios son carácter crítico. Decimos que son aquellos en los que la norma valorativa descansa en verdades que se han alcanzado después de reflexionar acerca de la validez de los propios juicios. Bueno, pues en base a estos criterios, ¿verdad?, el dogmático y el crítico,
Como les he referido, hay ideas, ideologías, pensamientos que a veces nos han parecido crueles, pero que sin embargo se convierten en dogmáticos y alrededor de ellos ha girado o gira la vida humana. Ahora, con esta lectura, que ustedes la pueden otra vez escuchar, vamos a iniciar con esas etapas, ¿verdad?, de dogmatismo. Y iniciamos con el dogmatismo ingenuo de la antigüedad. ¿A qué se refiere este dogmatismo de la antigüedad? Se refiere a que el ser humano, remontémonos a esas sociedades primitivas, comunidades primitivas, en donde la explicación de los fenómenos de la naturaleza como sociales dentro de sus comunidades, pues no le daban en un principio ninguna explicación, sino que así los aceptaban. Hasta posteriormente es cuando empiezan a observar y creen que esos cambios, esos conflictos, tanto esos fenómenos naturales como sociales, empiezan a decir que eran por seres sobrenaturales, los dioses, y también por tótems, ¿sí? Les voy a leer para que quede fijo en su pensamiento. Dice, es la etapa inicial del entendimiento humano, del realismo ingenuo, que consiste en aceptar como buenas toda clase de realidades. Se explicaba los fenómenos que acaecían en su alrededor, naturales y sociales, a través de una realidad aceptada, sin comprobación. Los primeros pensadores adoptan una actitud ingenua frente a la realidad, considerando que era verdadero y obligatorio lo que estaba de acuerdo con sus personales concepciones y convicciones, dándole seguridad sus propios pensamientos subjetivos. Esto dio paso a explicaciones de los fenómenos naturales y sociales con relación a fuerzas y poderes imaginarios, los dioses o los tótems. Sin embargo, en base a este criterio ingenuo, subjetivista, se fueron creando instituciones de organización y orden en las primeras comunidades primitivas, ¿sí? No quiere decir que no había razonamiento en esos individuos que formaban esas comunidades, el razonamiento humano. Yo soy de la idea de Aristóteles, ¿sí? En que desde que aparece el hombre, él inicia el desarrollo de su inteligencia, ¿sí? Entonces, en estas comunidades primitivas, pues ellos, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su vida diaria, ¿sí?, fueron organizando y ordenándose. Se fijaron que unos eran más aptos para algunas actividades, ¿sí? Pero sin embargo ahí estaba también sufriendo los combates o el acecho de otras hordas, o ya más adelante o de alguna tribu, ¿sí? Entonces ellos de alguna manera fueron viendo todas esas cuestiones y fueron iniciando la construcción de sus instituciones como defensa o como de orden, como de organización, y hasta sus jefes, ¿verdad?, que estaban a la cabeza de sus comunidades, también imitaban a la naturaleza, veían cómo a veces las manadas de animales, al frente iba quien los dirigiera. Entonces todo eso pues fueron observando y lo fueron también aplicando. Pero pasamos a otro dogmatismo, ¿sí?, que es el dogmatismo crítico. ¿Y qué sucede en esto? Bueno,
que el ser humano en el desarrollo de su inteligencia sigue observando lo que acaece a su alrededor y entonces ya no es su idea subjetivista, ya no es una idea eh, 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 pues hasta ya ni basada en el politeísmo, ¿sí? En los diferentes, en los diferentes dioses, ¿sí? Que se le achacaba esos poderes a cada uno de esos dioses, según lo que veían de conflictos en la naturaleza y sociales. Entonces, ¿a qué se refiere este dogmatismo crítico? Lo voy también a leer, ¿sí? La forma del pensamiento dogmático ingenuo al dogmático crítico se tuvo que dar pausadamente conforme el pensamiento humano se fue desarrollando y se notó que las concepciones subjetivistas no eran las únicas, sino que había otras o que se estaban dando y que diferían poco o radicalmente de las expuestas. Estas confrontaciones de ideas tuvo como consecuencia la búsqueda de encontrar criterios firmes de certeza, dando lugar a lo crítico, que al efectuar indagaciones acerca de las razones y fundamentos de los pensamientos políticos, se da un avance considerable al saber científico y en nuestro caso del Estado. El paso de la conciencia ingenua a la conciencia crítica tuvo lugar en etapas de civilizaciones complejas, en organización y avance intelectual, que van perfilando los pensamientos filosóficos, sintiéndose la necesidad de crear leyes inmutables de validez universal. Es el periodo floreciente de Grecia, de los grandes filósofos, ¿sí? Entonces, vemos que este criterio ya no es ingenuo, es un criterio en el que va dando nacimiento a principios y valores científicos basados en la observación, en el empirismo de de aquellas personas, de aquella civilización, de aquellas sociedades, ¿sí? Y entonces surgen aquí los primeros pensadores filósofos en este sentido de científico, pero bueno, siempre nombramos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, pero hubo otros que en su observación ya nos decían que existía el átomo, ¿sí? Otros que plasmaron sus ideas también empezaron con el relativismo, con la física, con las matemáticas y en estos filósofos que ahorita vamos a ver, sí, Sócrates, Platón y Aristóteles, pues ellos se fijan en las relaciones humanas y cómo deben de ir desarrollándose y cómo deben de ir actuando, ¿sí? En beneficio propio y de sus comunidades. Entonces tenemos, bueno, quiero que quede claro que en esas sociedades primitivas no quiere decir que no hubo instituciones, sí se fueron dando. Eso quiero que ustedes comprendan, ¿sí? Que el ser humano siempre ha sido su finalidad de organizarse, de administrarse, de coordinarse, y aunque ellos pues no tenían el desarrollo intelectual, pero más sin embargo, ahí es donde se fueron creando estas instituciones sociales y políticas. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Sí, dice formaciones políticas en la antigüedad, Grecia y Roma. Grecia, bueno, pues ya leí algo acerca de Grecia, sí, y sobre todo de ahí de los atenienses, que eran los intelectuales, los estudiosos. Y vamos a ver a Sócrates, ¿sí? Sócrates, él plasma su filosofía en principios y valores. Es uno de sus puntos.
Y tan es así que dice, la virtud se funda en el conocimiento. ¿Sí? Entonces, quien tiene el conocimiento es una persona feliz. Y dice Sócrates, eh, él también señala ya las definiciones universales y él dice lo siguiente en su ideología, dice, las definiciones universales son la base de nuestro pensamiento, pues es necesario tener un conocimiento sistematizado y lógico que nos permita comprender los hechos reales, los hechos sociales, los hechos históricos, los hechos políticos, etcétera, dándonos un orden a lo que se nos presenta en un primer momento y como un caos, ¿sí? Bueno, Sócrates se ocupó de las definiciones universales, o sea, de la posibilidad de llegar a unos conceptos precisos, fijos. Bueno, he de decirles que también había otros grupos de los sofistas, estaban los cínicos, los epicúreos, los estoicos, y he de manifestarles que todos estos grupos de filósofos se fueron dando, bueno, haciendo ahora sí que historia. Grecia y sobre todo ahí en Atenas hubo un personaje militar muy famoso, Pericles. Entonces, cuando Pericles le tocó vivir esa época, era una época democrática y era benéfica, porque al mando de la organización y el orden social y vigilando esa democracia, pues estaba Pericles. Pero resulta que Pericles muere y entonces el sistema democrático decae, eh, se corrompe, ¿sí? Entonces empiezan a haber insatisfacciones sociales, conflictos, inconformidades, y entonces es cuando surgen todas estas filosofías que yo les estoy comentando, entre ellas pues también la de Sócrates, Platón y Aristóteles, porque la democracia pues ya se había corrompido, ya no daba un beneficio social, ¿sí? Y los que tenían el poder de la democracia, que era pues hasta la fecha, ¿verdad? El pueblo, entonces se deterioró y ya no resultaba ese sistema de gobierno. Bien, entonces Sócrates, viendo toda esa problemática, pues empieza a estudiar esa forma de gobierno que ya no satisfacía y estas son sus ideas, ¿sí? Las definiciones universales. También Sócrates se ocupó de las definiciones universales, o sea, de la posibilidad de llegar a unos conceptos precisos, fijos. Y bueno, él no era una persona que estuviera con las ideas de los sofistas, ¿sí? Pero alguna de sus cosas sí estaba de acuerdo con él en la forma de la enseñanza, ¿sí? Bueno, los sofistas, ellos tenían unas doctrinas relativistas del cambio, rechazando las doctrinas necesarias y universalmente válidas. Decían ellos, no puede haber definiciones o cuestiones universales, porque todo es relativo, todo cambia. Pero a Sócrates le llama la atención el hecho de que el concepto universal siga siendo siempre el mismo. Bueno, de esta aproximación a las definiciones universales podemos identificar dos elementos importantes. Bueno, que es la universalidad, como les dije, y la fijación de las definiciones a través del tiempo. Ya desde este entonces nos hablaba Sócrates de las constantes, que mucho después habló de ellas Hermann Heller. Bueno, dice, postular ideas políticas como deben ser los ciudadanos. Dice, el ideal de la vida consiste en someterse incondicionalmente al Estado y obedecer en todas sus prescripciones. Política y ética marchan de la mano. Filosofía moral del Estado, ¿sí?
Bueno, bueno, déjenme ver qué otra cosa aquí tengo interesante. Bueno, la forma como él enseñaba el pensamiento inductivo y la dialéctica, ¿sí? De lo singular a lo plural, ¿sí? Un concepto y de ahí sacaba muchos conocimientos Aristóteles. Era dialéctico porque era su enseñanza, era de un diálogo. Eh, Muchas veces decían que era burlón, pero no, es que él hacía que la persona llegara a la verdad de las cosas, que reflexionara y entonces que cambiara su forma de pensar, que muchas veces era errónea, ¿sí? Entonces, utiliza también la cuestión de la mayéutica, ¿sí? Que es un diálogo metódico, ¿sí? Por el que el interlocutor interpelado descubre la verdad por sí mismo. O sea que él no les daba la respuesta, sino que en ese diálogo de preguntas, de cuestionamientos, pues hacía que cayera, ¿verdad? La persona, pero ya no en el error, sino en la verdad, ¿sí? Bueno, entonces esa era su forma de pensar y además, pues él le preocupaba los ciudadanos de Grecia, los atenienses sobre todo, ¿verdad? Para que se instruyeran en las cuestiones de la polis, de la política. Y bueno, él decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y decía, toda pasión debe ser tomada y llevada a cabo evitando perturbar la felicidad que se busca obtener, siendo así tomada a la guía como un daño físico y espiritual. Él plasmaba en los valores, en las virtudes humanas, ¿sí? Entonces, y esto le valió pues la muerte porque sus ideas no iban de acuerdo al gobierno que se tenía. Y entonces pues ya sabemos que lo encarcelan y sus allegados, sus discípulos le dicen pues que huya, que ellos le ayudan y él dijo que no, porque si él proclamaba la obediencia a las instituciones políticas de gobierno, cómo iba a fugarse de esa forma, iba en contra de sus convicciones. Bueno, entonces vemos aquí con lo que yo les he platicado, cómo la ciudad-estado, la polis, después de ser grandiosa, ¿sí? Pues decayó. Y bueno, tenemos otras otras filosofías que de los estoicos, ¿sí? Y de los epicúreos. Vamos a decir así a grandes rasgos de los epicúreos. Bueno, eh, esta ideología, esta filosofía hace su aparición con un personaje llamado Epicuro. Eh, que es un personaje que viendo yo creo que la decadencia de Grecia, de ahí, de Atenas, se aleja de la política y empieza él a filosofar, se va a un pues a un lugar de tranquilidad y ahí él empieza a filosofar y de ahí es donde surge el nombre de los epicúreos. Y dicen que la filosofía y felicidad debe ir de la mano porque la filosofía permitía al hombre alcanzar la felicidad. Estos buscan y conciben la vida interior del individuo para alcanzar su sabiduría y veían a la polis como el lugar donde se podía desarrollar y desenvolver el hombre sabio. Ellos también decían, Epicuro, fue el máximo representante del hedonismo, consideraba los temores de la religión a las entidades divinas, a muerte y al futuro. No había razón alguna por las cuales tenerles miedo, ¿sí? O sea, todas esas cuestiones que podían acarrear
infelicidad al ser humano, debía de hacerse a un lado y tratar de ser lo más feliz posible, no tener problemas, no tener cosas en qué preocuparse, ¿sí? Dice, el hombre para poder obtenerlo tenía que guiarse por la virtud de la prudencia. El hombre debía ser prudente porque se da cuenta que algunos placeres tenían que ser desechados. El sensualismo o sensorialismo, es decir, donde la sensación es el sustento del bien y de la verdad, criterio plenamente identificado con el placer en su cabal interpretación, ¿sí? Bueno, el hablar de placer no tiene muchos aspectos, el tomar algo gustoso, el estar cómodos, ¿sí? Todo a esa variedad se refería Epicuro para que el ser humano pudiera ser feliz, ¿sí? Bueno, dice, es mejor ser feliz racionalmente que feliz irracionalmente, ¿sí? Entonces, vemos que en estos filósofos hay muchas cosas, ¿sí? Él nos habla de la virtud, nos habla del racionalismo, nos habla de los valores, nos habla del beneficio del ser humano. Todo esto relacionado con la cuestión política, pues él decía, eh, se apartó de la actividad política, ¿sí? Y se fue a recluir como maestro para seguir enseñando sus ideologías de placer, de beneficio, de felicidad. Bueno, tenemos otro, los estoicos, sí, su máximo iniciador fue Zenón de Sitio, y bueno, él también se basaba en la ética, se basaba en los valores morales y también forma su grupo, los estoicos, ¿sí? Fue el fundador del estoicismo, consideraba que la ética era la parte central de la filosofía, que el objetivo de la misma era mostrar el camino al hombre para alcanzar la felicidad. Los estoicos consideraban que la vida del hombre estaba destinada, creían que el hado, o sea, el yo, el cariño de uno, ¿no? Regía todo el ser y el hacer del hombre, y ese sería feliz en tanto acepte su destino. El estoicismo visualiza la vida interior como el centro del ser humano, ya que incluso el hombre no necesita vivir en sociedad para ser humano, vida heroica que desprecia el sufrimiento, no a las fronteras políticas. La idea de un Estado universal se genera a partir de una visión interior. Y él también nos habla de lo siguiente, el depositario de todos los procesos del conocimiento según la doctrina de los estoicos es el alma, que presenta un cuerpo de una clase especial. El hombre libre es feliz y solo está sujeto a su propia voluntad. Su felicidad es condicionada no por los placeres sensuales, sino por la conciencia de la virtud. La felicidad consiste en librarse de las pasiones, en la tranquilidad del espíritu y la indiferencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos viendo cómo todos estos personajes se basan en los valores, se basan en que el ser humano viva bien en comunidad y lógicamente que pues todas esas filosofías también tenían que llegárseles a los gobernantes. Dice, para el estoico tiene que alcanzar la sabiduría para así conseguir el orden de su vida por medio de su razón. Nos hablan de la razón. Por eso a esta época ya se le llama pues el dogmatismo crítico, ¿sí? Bueno, dice, la visión que tenían los estoicos del mundo y su finalidad hacía ver los seres como reflejo de la razón, por tanto, relacionados entre sí y con destino común. Por eso para ellos el estado ideal es el estado sin fronteras, sin nacionalidades, ¿sí? Una libertad, una libertad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de Platón. Vamos a hablar de Platón.
Fíjense que yo les recomiendo que también ustedes estén muy al pendiente de las fechas cuando nacen estos filósofos y cuando mueren, porque nos va haciendo referencia sus fechas de nacimiento y de muerte, en qué época se desarrolló su filosofía, cómo era esa época que originó que tuvieran esos pensamientos. Bueno, tenemos a Platón, es su escuela, bueno, ya cuando él empieza más adelante, ¿verdad? Él crea su escuela, la academia, que dura pues, mucho tiempo funcionando. Bueno, y él, sus leyes, perdón, sus obras, La República y las leyes, ¿sí? Él era de ateniense, de un lugar llamado Agina, ahí nació. Dice, de entre sus filosofías se destaca la implantación de una forma de gobierno de comunidad radical comunista. O sea que Platón decía que para que los gobernantes tuvieran un buen ejercicio de sus actividades como autoridad, pues debía de no tener propiedad, de tener una limitación en cuanto a la familia, ¿sí? Eh, y todo esto, y que tenían que compartirlo todo, y que tenían que compartirlo es más, hasta con los soldados de los cuarteles, tenían que comer ahí con ellos. Entonces, esto posteriormente, pues es el comunismo, que ya después se basan en todas estas filosofías de la Grecia clásica, ¿sí? Entonces, dice, de entre sus filosofías se destaca la implantación de una forma de gobierno de comunidad radical comunista, donde se adopte la abolición de la familia, o sea, para que no tuvieran ninguna distracción, prohibición de la propiedad privada de los gobernantes y la disposición de que vivan en cuarteles y tengan comidas en mesa común. La procreación regulada por el gobernante con el fin de lograr la mejor descendencia posible, ¿sí? Ya que la mejora de la raza exige un tipo de unión más controlado y selectivo. ¿Dónde oímos en el futuro esta forma de gobierno? Pues en el comunismo, por allá Hitler, ¿verdad? Bueno, dice, también nos habla, dice, la educación es el medio gracias al cual puede el gobernante modelar la naturaleza humana en la dirección conveniente para producir un estado armónico. Con un buen plan educativo es posible cualquier mejora. Si se descuida la educación, importa poco lo que haga el Estado. Pues sí, sin educación, ¿a dónde? ¿A dónde? El Estado lo formamos nosotros, ¿a dónde vamos a dar sin educación? Un plan educativo obligatorio y dirigido por el Estado. Fíjense, desde esa época ya la educación era obligatoria y dirigida por el Estado. Ha de haber sido también gratuita porque aquí no lo señala, ¿verdad? Bueno, en un principio hace caso omiso de la importancia del derecho. O sea, en un principio él no creía en la ley, y hasta ya entrado en edad es cuando otra vez vuelve a retomar su interés por la ley y dice que la ley es fundamental para la organización, administración y para la realización benéfica de la sociedad, ¿sí? Dice, ya que confiaba en el buen, ¿por qué no en su principio hizo caso omiso del derecho? Porque él confiaba en el buen comportamiento de la sociedad, le tenía mucha confianza en la sociedad, manifestando que el conocimiento de la ilustración son la fuerza que apoya el progreso social. De ahí que manifieste que el gobierno debe de ser de unos pocos. Confiaba en el ideal de la libre ciudadanía y su esperanza de que podían ser copartícipes de los deberes y privilegios del gobierno. No podía haber un sistema jurídico hasta restablecerse las filosofías que formaban parte de ese estado ideal. Y decía él, ¿quiénes son los que deben de estar a la cabeza del gobierno, de los gobiernos? Una persona que sea filósofa, o sea, una persona instruida. Por eso de ahí el nombre del filósofo rey.
Es el único que sabe qué conviene a la sociedad y a los estados pues, de ahí de Grecia. Critica la democracia porque dice que está en manos de la gente ignorante, ¿sí? Pues entonces, fíjense, cuando Pericles, pues sí, era buena, pero ya por eso resultan esas filosofías, porque ya la democracia ya no la soportaban, ¿sí? Bueno, y no la soportaban por, por quien estaba el gobierno, en qué manos, en qué personas que consideraban inadecuadas y no instruidas. Bueno, rectifica la readmisión del derecho, como les decía, admitiendo un gobierno en el que la ley es suprema. Reconoce que para la sociedad tenía un gran valor moral y no era posible desplazarla. Reconoce como importantes tres clases sociales: los labradores, porque son los que satisfacen las necesidades materiales de la vida humana, ¿sí? O sea que él les daba mucho valor a los labradores. Fíjense cómo él decía que, y bueno, esto lo podemos relacionar con el campo, entonces le preocupaba toda esa producción que en el campo lograban los labradores, porque pues si no, ¿cómo van a comer las sociedades? Y eso lo vemos actualmente. Por decir, en México, pues el campo está ahí, pues prácticamente medio abandonado o abandonado, ¿no? Y pues tan siquiera que todavía tenemos que comer, ¿no? Verduritas. Bueno, dice, bueno, los labradores, dice, el ejército o los guerreros que protejan a los trabajadores y garantizan la seguridad territorial del Estado, los magistrados que rijan a la comunidad para que se realice el bienestar general, ¿sí? Como vemos, fíjense cómo estas filosofías, pues es lo que tenemos ahora en día, ¿sí? Ahora en día también es los labradores, los magistrados, o sea, el poder judicial y el ejército. Por eso es que es muy importante el estudio de estas filosofías de los griegos, ¿sí? Porque eso nos van a dar, como se dice, mucha luz en nuestro presente y para nuestro futuro. Luego tenemos a Aristóteles. Él nace en el año 384 a.C. a 322 a.C. Él también tiene una obra que se llama La Política y las Constituciones. Él fue discípulo de Platón de Sócrates y Aristóteles de Platón. Dice, para este filósofo el estado ideal lo basa en el reconocimiento de la familia y la propiedad, cosa que ya ven que no hacía Platón, pero Aristóteles dice no, la familia es muy fundamental y la propiedad, ¿sí? Dice, la finalidad real de un Estado debe comprender la mejor moral de sus ciudadanos, ya que debe ser una asociación de hombres que vivan juntos para alcanzar la mejor vida posible, ¿sí? En cuanto a las formas de gobierno, sostenía que dependían de la concepción de las fuerzas sociales existentes tras la organización y el cambio político y su descripción de los medios por los que tiene que operar el estadista. Concebía una ciencia o arte de la política. La nueva ciencia debía de ser general, debía de ocuparse de las formas de gobierno reales a la vez que de las ideales y debería enseñar el arte de gobernar o organizar estados, cualquiera que fuese su forma, del modo que se desease, y tendría que tener una finalidad ética, ya que un estadista debe ser perito en el gobierno, aún para regir un estado malo. La ciencia de la política comprendía tanto el conocimiento del bien público absoluto y relativo como el de la mecánica política. En su obra Las leyes manifiesta que en todo estado bueno el soberano debe ser la ley y no su persona. Fíjense qué cosa tan importante, ¿sí? Pues hay que recordárselos a los políticos de actualidad, ¿sí? Porque hacen más caso a su persona que a la actividad que tienen que realizar, ¿sí? Bueno, sería un buen gobierno, ¿verdad? Si el soberano debe ser la ley y no su persona. La relación del gobernante que se ajusta a las leyes con sus súbditos es diferente en especie de cualquier otra clase de sujeción, porque es compatible con el hecho de que las dos partes sigan siendo hombres libres. Por esta razón, requiere un grado de igualdad moral o semejanza de especie entre ellos,
pese a las indudables diferencias que tienen que existir. Como resultado de sus investigaciones, porque él anduvo por muchas partes del mundo, que es, bueno, de lo que se consideraba mundo de aquel entonces, fuera también de Grecia y en la Grecia misma, y entonces hace él una recopilación de 158 constituciones, ¿sí? Que bueno, desafortunadamente, pues digo, dicen que son 158, como dicen, como las contaron, ¿no? Pero, pero en su recorrido, él le da mucha importancia a la norma fundamental que debe de tener una comunidad, una organización política. La mejor forma de gobierno del Estado es la que se adapta a las necesidades y características de cada pueblo. Y aquí este personaje nos habla de las formas de gobierno, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero nos habla de formas puras e impuras. Las puras son las que les estoy nombrando, que es la monarquía, la aristocracia y la democracia, pero que estas se corrompen y entonces ya se vuelven impuras, ¿no? Entonces la monarquía pues decae en una tiranía y la aristocracia en una oligarquía y la democracia pues en un concepto demagógico, falso, ¿no? Sus exposiciones de los que creen tener en sus manos la democracia caen, decaen, se corrompen y solamente pues dicen falsedades, tonterías. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a Roma con Cicerón. Ya no vamos a, bueno, les voy a nombrar rápidamente a Polibio. Polibio no fue romano, era un griego que por azares del destino llega a Roma y entonces él observa el gobierno que tenía Roma en este entonces, pues estaba en auge ahí la república y bueno, él nos habla del ciclo. ¿Esto qué significa? Bueno, retomando las ideas de los griegos, de Aristóteles, dice que la monarquía, pues sí, efectivamente, cuando se corrompe decae en una tiranía, pero que esa tiranía hace, eh, vuelve, como se dice, a caer en el poderío de la aristocracia, que es quien la vuelve a realzar, a ser benéfico ese sistema de gobierno, pero que también la aristocracia se corrompe en una oligarquía, pero que esa oligarquía otra vez vuelve a encontrar un buen camino a la forma, el sistema que estaba corrompido con la oligarquía, hacia la democracia, pero que también la democracia llega en un momento que se corrompe y entonces otra vez se va a la monarquía y así que se le llama sistema del ciclo, ¿sí? Bueno, esa es su idea principal, pero está basado en los valores también éticos y morales, pero aquí, cuando estos personajes vivieron, ya estaba el cristianismo. Luego tenemos a Cicerón, ¿sí? A Cicerón, y Cicerón, él sí fue romano, un personaje también de militar, pero fundamentalmente fue un jurista, fue abogado, gran orador. Ahora en la Facultad de Derecho que tenemos nuestra materia de oratoria forense y debate jurídico, tenemos que ver a este gran orador de Cicerón, ¿sí? Él se basaba también en los valores humanos, pero resulta que, como digo, pues ya estaban ellos también en su conocimiento relacionados con la religión del cristianismo, creían pues también en un solo Dios. Bueno, bien, entonces Cicerón, él nos habla de las formas mixtas de Estado, que es lo mejor para que haya contrapesos, ¿sí? Entonces, en aquel entonces estaban los cónsules, también la aristocracia,
Y tengamos en cuenta que en Roma, al principio, ¿verdad? Pues fue una monarquía, después fue una república, que es cuando tuvo una vida esplendorosa Roma, y posteriormente, pues el imperio, ¿verdad? Que el imperio, pues ya fue, fue cuando no iban muy bien las cosas en Roma, ¿sí? Roma se divide, la decadencia de Roma, porque pues no podía con su poder, poder tener, tener los medios para que el poder de todo lo que tenía de territorios estuviera bajo su dominio, ¿sí? Entonces esa fue también una de las causas, pero también la dejaron, fueron olvidando, fueron ya no siendo su actividad la cuestión de conquista, y bueno, tenían el tributo de todo lo que habían conquistado, habían dominado, y se sintieron muy cómodos, y y luego la invasión de los bárbaros y la llegada del cristianismo. Bueno, pero ahorita estamos en el dogmatismo todavía crítico. Bien, entonces Cicerón pues dice, una verdadera ley, la recta razón congruente con la naturaleza, que se extiende a todos los hombres y es constante y eterna. Sus mandatos llaman al deber y sus prohibiciones apartan del mal. Es una ley única, inmutable, y ningún gobierno puede impedir su profesión. Completamente su filosofía humana y política entre lo divino y lo humano. Elogia las formas mixtas de gobierno, introduce el derecho natural en el derecho romano. Bueno, el derecho natural, pues miren, ese se deriva precisamente de las cuestiones religiosas, de los pensamientos religiosos, ¿sí? Y del cristianismo, también. Pero yo considero que el ser humano siempre ha tenido ese derecho natural desde que es hombre y mujer, ¿verdad? Porque hay que nombrar hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, siempre lo ha tenido, ese derecho a la vida, ese derecho a la libertad, y por allá nos va a decir John Locke, ¿sí? Que esos son los derechos fundamentales, ¿verdad? Nos refiere de la vida, de la libertad y de la propiedad. Bueno, entonces vemos que Cicerón, un hombre también basada sus ideologías en la ética, en la moral, en la argumentación, abogado, argumentación jurídica, ¿sí? Entonces, él también es asesinado porque esas ideas no le convenían a los romanos, al gobierno romano, y entonces también es asesinado muy cruelmente, ¿sí? Bueno, dice, manifiesta que el Estado es una criatura del derecho y no debe estudiarse como hecho sociológico o como bien, sino en términos de competencia jurídica y de derecho. Decía él que no tanto ya de ética, sino con la norma positiva, la norma vigente, ¿sí? Pero también tenía la cuestión religiosa. Bueno, luego pasamos a otro que es el dogmatismo ingenuo del cristianismo. Ya les vengo relatando que, bueno, pues la decadencia de Roma por esas cuestiones que ahorita les comenté. Dice, dogmatismo ingenuo del cristianismo. Nace con la decadencia de la filosofía pagana de Roma y surge un cambio en el pensamiento político desde el punto de vista de un dogmatismo ingenuo que duró por siglos. La verdad sobrenatural revelada por Dios, contenidas en las Sagradas Escrituras y en la tradición, constituyó el criterio universalmente válido para juzgar no solo las cuestiones teológicas, sino también las políticas. Abarca la época medieval con la forma política del feudalismo. Se da una serie de acontecimientos importantes y entre ellos surgen los conflictos entre el poder del clero y los... Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. El dogmatismo ingenuo del cristianismo, como les referí, causas también de esa decaída de Roma, bueno, pues fue que se oficializa el cristianismo. Bueno, ¿y qué es el cristianismo? ¿Verdad? ¿Qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo del griego Christos, cuyo significado ungido,
religión abrámica de tradición espiritual monoteísta y indica la existencia de un solo Dios basada en la vida y enseñanzas del Nazareno Jesús del Latín Salvador. Nació en Belén de Judea, reinado de César Augusto, primer emperador romano. Bueno, de César Augusto, primer emperador romano, año 30 antes de Cristo, pero todavía tocó vivir cuando Jesús nace. Bueno, Jesús a los 33 años de edad es flagelado y crucificado, su vida santa y proclama de la palabra de Dios en principios y valores del buen comportamiento humano y la exclamación de un nuevo reino y una mejor vida futura le valieron su muerte exigida por judíos, viendo amenazado los judíos su poderío, ¿no? Porque pues, Jesucristo con su palabra, pues tenía muchos adeptos a su filosofía, les gustaba. ¿Y por qué les gustaba? Pues estaba el dominio romano y entonces pues el ser humano siempre trata de buscar un aliciente y encontraba ese aliciente, esa sociedad en las palabras pues también de Cristo. Bueno, y además otras cuestiones que nos relata la Sagrada Escritura de todas lo que decimos milagros que realizaba, las curaciones que realizaba Cristo, ¿sí? Bueno, dice, entonces, ahí dice, bueno, le valieron su muerte, exigida por judíos, viendo amenazado el poderío de los judíos. Y los romanos, en sus políticas de poder, se sentían amenazados por la llegada del nuevo reino. Sus enseñanzas a través de parábolas fueron escritas por discípulos llamados apóstoles, surgiendo la obra evangelizadora del Nuevo Testamento. La vida de Jesús es un modelo de vida. Apóstoles, San Pedro y San Pablo. Bueno, ellos fueron también muy importantes y que también se toma en cuenta para la cuestión histórica del Estado. Tenemos a San Pablo que él dice que pues que el poder, todos los poderes que hay en la tierra vienen de Dios, y entonces de ahí es donde los reyes dicen, no, pues es que el poder me lo da Dios, ¿no? Bueno, y fíjense cómo Cristo también, él es el que inicia la cuestión de la separación de las ideas religiosas cristianas con el poder temporal, cuando dice dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. ¿Sí? Bueno, San Pablo evangeliza en el decadente imperio romano a pesar de las persecuciones y matanzas que sufrían los cristianos. Y luego aquí tenemos otro personaje, Constantino. Constantino, bueno, no podemos ahondar, pero así a grandes rasgos, Constantino trata otra vez de unificar Roma, pero no es así. Entonces, viendo que las ideologías cristianas estaban tan ya regadas, ¿sí? Y que había muchos conflictos entre los cristianos y los romanos, oficializa la religión cristiana, ¿sí? Y también tenemos en esta época este personaje Justiniano, ¿sí? Que también él hace la recopilación en el Corpus Juris Civilis, ¿sí? Bueno, entonces Constantino oficializa el cristianismo en la desmembrada Roma, inicia, y fíjense cómo aquí, pues entonces ya se va a dar paso a otras formas de gobierno, a otro sistema en aquel entonces de Estado, que es el feudalismo.